Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios del Canal 33 aquí en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana vengo calentito. Sí, señor, vengo calentito porque cada día veo que este país tiene menos solución. Cada día nos roban derechos sociales, cada día se mean en nuestra cara diciendo que llueve, cada día entre unos y otros roban descaradamente el dinero público y aquí no ha pasado nada. Este país no es que no tenga solución, es que la sociedad no tiene solución. Creo que desde hace un par de siglos, como mínimo, esta sociedad está podrida por dentro y es incapaz de ver la corrupción y la pobredumbre que alberga en ella misma y que la devora cada día. Hoy la generación mejor formada de nuestra historia está emigrando a otros países. Se rescata a los bancos, a clubes de fútbol, a constructoras, todos gestionados como el culo, mientras científicos, los más preparados, los que tienen carrera, los que se han dedicado la vida a formarse, se tienen que ir porque una trama de mafiosos y ladrones, que son estos nuestros políticos, se dedican a repartirse en sobres y en eres el dinero del contribuyente. Este martes, un indeseable como Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, ha cerrado Canal 9. Y como leí en Twitter, porque prefiere cerrarla a que no sea de nadie antes de que deje de ser de su propio partido. Miles de empleados a la puta calle, grandísimos profesionales con excelentes currículums, como ya por ejemplo ya pasó hace unos meses con los 900 que echaron de Telemadrid, pierden su trabajo por no lamer el trasero a politicuchos de turno. Tan mal está la sociedad que yo mismo me he imbuido de este ambiente y he conseguido tener a operadores de cámara sin poder pagarles nada a cambio de leer sus currículums en antena. Pero eso se ha terminado. Si uno trabaja tiene que recibir un sueldo digno. Y así que no voy a llamar a más operadores de cámara si no puedo pagarles, porque no es honesto, ni está bien, porque si uno no puede pagar a sus trabajadores, es que estoy haciendo exactamente lo mismo que tanto he criticado con la patronal, con Intereconomía y otros medios así parecidos. Porque una cosa es que yo no cobre, pero que no cobre, por ejemplo, gente que está dejándose la piel en esto, como Patricio Rillo, como David Páramo, pues no es justo, en fin. Una semana más, estáis viendo Canal 33 en colaboración con Ion Radio y esto es La Plaza en Llamas. Y mágicamente estoy sentado aquí. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Sara Sánchez, que es politóloga de ideología más o menos de izquierda, y uno de los clásicos de La Plaza en Llamas. Sara Sánchez, muy bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, encantada de estar aquí otra vez. Esta chica, Sara Sánchez, ya sabéis que su Twitter es, lo voy a decir sin mirar, SaraSanH, y lo digo así porque se lo cambió en mi honor, se quitó un guioncito bajo que me molestaba mucho al leer, y así uno, pues la verdad, así dan ganas, así da gusto presentar. Así te equivocas menos, claro que sí. Me sigo equivocando, eso también es verdad, pero en fin, otra de las patas de esta semana de La Plaza en Llamas es nuestro amigo Ángel Calleja, que es periodista del periódico 20 Minutos y que en Twitter es @Ángel Calleja. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un placer. Un placer como siempre. Y Javier Flores, que aparte de otro clásico de La Plaza en Llamas, es responsable del servicio de estudios y análisis de Asimber. En Twitter lo encontraréis como _Javier Flores _. Bienvenido una semana más. Placer y disculpas por los dos guiones bajos. No, hombre, no. No, hombre, no. No sería yo quien te diga que cambies nada. Marcelo, no tengo... bueno, en fin, iba a decir una tontería. Vamos también a recordar que esta semana no puede estar Patricio Rillo, pero sí está con nosotros Lourdes Jiménez. Muy bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, pues un saludo para Patricio Rillo, que hoy no ha podido venir. Podéis seguirnos en Twitter en @La Plaza en Llamas y en Facebook La Plaza en Llamas. Os invitamos a que participéis con nosotros. Los temas de hoy, pues el primero ya lo anunciaba Ricard, el cierre de Radio Televisión Valenciana de Canal 9 por parte de la Generalitat, después justo de que se declara nulo el ERE en el que se echaban a 1000 de los 1800 trabajadores de la corporación pública. Y el segundo, los recortes en la beca Erasmus por parte del Ministerio de Educación. Para hablar de estos temas podéis interactuar con nosotros en el hashtag de esta noche, que será RTVV en llamas.
Y si interaccionáis con nosotros, como ya sabéis, pues mañana apareceréis en nuestro Story 5 de La Plaza en Llamas. Y si os habéis perdido, gracias Lourdes, si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, lo tenéis muy fácil. Podéis ir al blog de La Plaza en Llamas, que reúne a los más de 50 programas que hemos hecho ya, tanto en radio como en televisión. En un momentito debería aparecer un cartelito para que veáis la web, pero si no, seguiréis mientras tanto, lo voy diciendo ya, que es bloglaplazaenllamas.blogspot.com. Allá podéis encontrar, aquí, ¿veis? Bling, todos nuestros programas de televisión, de tertulia, de pura confrontación dialéctica, que tanto nos gusta cada semana. Además, acordaros que también que podéis ver este programa, La Plaza en Llamas, desde Barcelona y el Maresme, en la tele.cat, en el canal 37 de la TDT, los miércoles a las 10 de la mañana, también los mismos miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 4 de la madrugada. Ahora ha llegado el momento de saber qué nos ofrecen nuestros compañeros de Ion Radio hoy, en la voz, de la mano, digamos, de nuestra coordinadora de Ion Radio, Alba Villanueva. En Ion Radio, como cada semana, empezamos con una nueva entrevista al sol. Esta vez tendremos con nosotros a Maribel Soto, una maestra que nos cuenta cómo, con mucho esfuerzo, consiguió construir una escuela junto a sus compañeros. Y este miércoles en Acción tenemos nueva píldora de Antídoto Sonoro, en el que explicaremos qué es la marca España y para qué sirve. Y en los Viernes Árticos nos adelantamos a la fecha del Día Mundial Sin Alcohol, el 15 de noviembre, y compartimos una sesión con mujeres alcohólicas rehabilitadas de la Asociación Aracil. Todo esto lo puedes escuchar en ionradio.es. Ion Radio. Un camino por descubrir. Y antes de pasar a la acción, por decirlo de algún modo, creo que es, ya que tenemos un experto económico como es Javier Flores, en nuestro programa querría preguntarle a Javier que nos analice un poco esta bajada de los tipos de interés del BCE, muy inesperada, ¿no? Totalmente. No por la decisión en sí, sino por el momento. Ya se adelantó en verano que bajarían los tipos de interés próximamente. No se esperaba antes de diciembre la decisión y ha sido ahora. En principio, el BCE con esto, primero, trata de evitar una recaída de la economía europea, que aunque se está recuperando, está en un momento frágil, y es ahí cuando la economía es más frágil precisamente y puede recaer. Y segundo, elimina esas críticas que viene recibiendo en el sentido de su inactividad e indiferencia a la situación económica en Europa. En síntesis viene a ser eso. ¿Y qué nos afectará a los españoles de a pie, por decirlo de algo? A los españoles en particular poco. Es decir, la bajada de tipos de interés del BCE en general en Europa abarata el dinero, abarata los créditos de los consumidores para hacer compras y abarata el coste de la financiación para las empresas. Pero en determinados países, entre ellos en España, esa bajada de tipos no se refleja por la situación del sistema bancario. Cualquier empresario que nos esté escuchando sabe que si acude a su banco a pedir un préstamo ahora mismo, no se lo ofrecen en torno al 1%, como sucede en Alemania, para el mismo préstamo y el mismo plazo, se lo ofrecen al 5 o 5,5%. Madre mía. En fin, era una noticia de interés que ha pasado hoy mismo, y hemos pensado que era buena idea que el gran Javier Flores, que tanto entiende de estos temas, nos lo explicara un poco, ¿no? Ahora sí, ha llegado el momento de decir eso que nos encanta, que es eso de que arda la plaza.
Este martes Alberto Fabra cerró Radio Televisión Valenciana tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que se declaraba nulo el ERE que iba a echar a la calle a 1000 empleados de esta televisión. Por contra, ahora van a ser más de 1600 los despedidos de un canal que ha sido víctima de la peor gestión televisiva de una televisión autonómica, después, por ejemplo, de Telemadrid. Para hablar de este tema hemos llamado a Vicent Montagut, que ha sido corresponsal de guerra de Kosovo, en Kosovo, Afganistán, Irak, en Israel, en Palestina, todo ello para Canal 9. Buenas noches, Vicent. Hola, muy buenas noches, Ricard. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿cómo se ha vivido el cierre de Radio Televisión Valenciana desde dentro? Pues con muchísima pena, con muchísima indignación, con muchísima rabia, y no tanto por nosotros, que nos vamos a la calle, son 1.800 personas, pero bueno, al final esto ocurre en un país con 6 millones de parados. No estamos preocupados, no estamos molestos por nosotros solos, sino por la gente, por nuestra audiencia, por la gente que se pierde un servicio público, una televisión pública, que ha informado a lo largo, con nuestros aciertos y con nuestros errores, a lo largo de 24 años sobre lo que ocurría en la Comunidad Valenciana, en el resto de España y en el resto del mundo. Ahora, recientemente, de hecho, esta misma tarde se ha nombrado un nuevo, no sé si presidente un nuevo dirigente. Sí. De hecho, se ha cambiado una ley. ¿En qué va a afectar este nombramiento? Pues todavía no lo sabemos. Lo que ha ocurrido es que ha sido todo muy complejo. La Dirección de Televisión Valenciana pierde el juicio por el ERE, es decir, que afectaba a unas 1000 personas. Sí. Los 3 jueces, de manera unánime, emiten una sentencia declarando nulo el ERE. Por lo tanto, estos 1000 trabajadores tienen que regresar a sus puestos de trabajo, y ellos deciden no cumplir la sentencia y cerrar la televisión valenciana, es decir, clausurar el medio de comunicación. Ante esta situación, la Dirección General, que fue designada por el propio gobierno valenciano en el mes de abril, decide que no habían sido designados para cerrar un medio de comunicación y presentan su dimisión. Tanto la directora general como su equipo directivo como los miembros del Consejo de Administración. Y se produce un vacío de poder. En esa situación la televisión sigue funcionando porque nosotros somos profesionales y sabemos cómo se hace, cómo funciona la televisión, pero hay un vacío de poder y hoy lo han resuelto por la vía rápida, es decir, a través de un decreto ley que debe estar reservado para problemas urgentes. Nombran un nuevo director que llegará, pues supongo que durante las próximas horas. De hecho, hasta ahora, como decías, habéis seguido emitiendo y desde que habéis tomado la rienda se ha triplicado la audiencia. Sí, es curioso, ¿verdad? Supongo que también ha influido el impacto, ¿no?, en la sociedad de una noticia de tanto alcance. Porque estamos hablando, cuando, por ejemplo, se habla de la industria automovilística, se pone siempre el ejemplo, ¿no? Por cada puesto de trabajo en la Ford o en la Opel de Zaragoza o en otras empresas se dice por cada puesto de trabajo directo hay 3 indirectos en la industria auxiliar, ¿no? Sí. Que se dice. Pues en la televisión pasa igual o más, porque por cada puesto de trabajo directo hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que viven alrededor de la televisión pública, como son, por ejemplo, pequeñas productoras, pequeños estudios de doblaje, actores, actrices. También afecta, por ejemplo, a las facultades de periodismo. ¿Para qué va a haber una facultad de periodismo en la Comunidad Valenciana si los alumnos no pueden hacer prácticas más que en algunos periódicos locales? La mayoría venían a la televisión pública valenciana. Esto afecta al turismo, esto afecta a la promoción de pequeños municipios. Es decir, el impacto económico del cierre de una televisión autonómica es muy grande. Y ellos dan unas estimaciones aproximadas en millones de euros que estoy convencido que no se ajustan a la realidad. Yeah. De hecho, el caso de Televisión Valenciana, así como otras televisiones autonómicas, es claro en el tema de manipulación informativa, el tema de separar a algunos profesionales y dejarlas en la segunda cadena para que no puedan informar con más audiencia, digamos. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? Porque claro, también se os ha acusado a los profesionales de dentro de seguir un poco
al poder establecido que era el poder de la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? En esta televisión pública ha habido, digamos, responsables, por decirlo de alguna forma, informativos de muy diversas condiciones, diferentes, digamos, ¿no? Y ha habido épocas muy malas, ¿no? Y es cierto que ha habido épocas en las que se han cometido errores gravísimos desde el punto de vista informativo. En esta última época, precisamente, no era de las peores. Es decir, nosotros estábamos informando con profesionalidad, con responsabilidad. Estamos haciendo una información muy presentable. También ocurre que, al ser un medio de comunicación público, está sometido a la crítica pública en ocasiones desde el punto de vista, yo diría, me atrevería a decir que excesivo, desde otros medios de comunicación. A ver, yo he trabajado en esta televisión y he trabajado en otros medios de comunicación privados. Y en la mayoría de medios de comunicación públicos y privados se manipula, porque hay una línea editorial. Y no seamos fariseos, no seamos hipócritas, porque criticar una televisión pública es muy fácil, pero criticar a medios escritos o televisivos más potentes es más complicado, y en muchos de ellos se manipula también en estos momentos. En todo caso, mucho ánimo para los más de 1.000, bueno, creo que has dicho 1.800, yo había dicho 1.600, en fin, una buena cantidad de profesionales que se van a ir a la calle. Igual, Ricardo. Exacto. Como siempre, los números bailan. En fin, en todo caso, mucha suerte y gracias por atender a La Plaza en Llamas. Sí, una última cosa. Se ha anunciado el cierre de Radio Televisión Valenciana. Todavía no está cerrada. Seguimos emitiendo y lo vamos a seguir intentando mientras podamos. Y vamos a seguir intentando cumplir nuestra misión de cumplir el servicio público, que es de informar a la gente que nos ve desde diferentes puntos de la Comunidad Valenciana. Pues lo dicho, que sigáis informando el tiempo que podáis y muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti por invitarme, gracias. En fin, tertulianos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo analizáis esto que nos ha comentado Vicente? ¿Creéis que este es el futuro de las teles autonómicas? Ángel, por ejemplo. Yo espero que no lo sea. Quería apuntar una cosita respecto al testimonio que nos ha dado Vicente. Tiene razón en que los trabajadores de Telemadrid, de Telemadrid, no, de la Televisión Valenciana, tengo el defecto porque yo sufro la manipulación y los desastres informativos que hacen en Telemadrid, aparte soy muy batallador con ello. No, quería decir que los periodistas de la casa no se les puede echar la culpa de la gestión de Radio Televisión Valenciana. El desastre ha venido provocado por la gestión de 15 años del Partido Popular. Pero yo sí creo que falta un punto de autocrítica, porque habría que haberse revelado antes de lo que ha pasado. Puede ser que hubiera conducido al mismo final y que hubiera habido despidos en masa, pero la resistencia se tiene que haber presentado un poquito antes, a mi entender. Anoche lo estuve discutiendo con trabajadores de Radio Televisión Valenciana, con trabajadores de Telemadrid también, que bueno, ven evidentemente sus situaciones paralelas. Y al final llegan a la conclusión de que no lo habían sabido hacer bien por H o por B, unos por complicidad, otros por miedo. Todo el mundo tenemos el vicio de pagar las facturas a final de mes y de comer caliente, pero sí que entre los que hablábamos conveníamos al final que había faltado algo, había faltado punch y luchar desde el principio, de darse cuenta que uno cuando está en una televisión pública o en un ente público no tiene un puesto asegurado, lo que tiene es un puesto de responsabilidad. Entonces bueno, pues es una crítica, ya te digo, pero sin o una petición de autocrítica cuando la responsabilidad de lo que ha ocurrido evidentemente es de la gestión del Partido Popular. Eso no lo vamos a soslayar. Sara, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que cuando es un problema de la gestión, y aquí se ve clarísimo que es un problema de la gestión, cargar contra los trabajadores, decir que bueno, que podían haber levantado la boca, que podían haber levantado la voz antes, que podían haberse rebelado contra... Oigan, ¿ustedes cuántas veces han ido al despacho de su jefe y le han dicho, es usted un explotador? ¿Cuántas veces han hecho eso? Es que es eso, es que tenemos el mal vicio de comer 3 veces al día. A lo mejor hay que empezar a pensar en comer solo una o en dejar de comer, ya es lo que nos queda, ¿no? No, o en dejar de comernos la dignidad propia. Yo, efectivamente, hablábamos hace un rato antes de empezar sobre una profesional de Canal Nou que conocemos tanto Ricard como yo.
y ella, bueno, ha escrito un texto tremendo que ha colgado en su Twitter, y yo entiendo perfectamente lo que ella dice. O sea, que yo, en ese sentido, a los únicos que les puedo echar la culpa o pedir responsabilidades es a los dirigentes, que ahora mismo estarán sentaditos en el sillón de su casa, muy a gusto, por cierto. Sí, exactamente. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que nadie cuestiona que en el aspecto humano de esta situación, pues bueno, son muchas personas, muchas familias afectadas, y al margen de que evidentemente no se puede culpabilizar al trabajador de la gestión, a pesar de que se dé esa situación de cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para defenderme, ¿no? Pero la realidad es que el problema muy posiblemente de Canal Nou o de Telemadrid, además de la gestión, es la propia concepción de las televisiones autonómicas como las hemos concebido hasta ahora. Y el problema de las televisiones autonómicas es el mismo que el problema de los aeropuertos y el mismo que el problema de autopistas de peaje vacías. Sí. Claro, los 200 millones de gasto anuales que tenía Radio Televisión Valenciana funcionaron mientras el dinero entraba a expuertas o de crédito internacional o de los ingresos del sector de la burbuja inmobiliaria. Y así es como ha llegado a acumular 1.000 millones de deuda. ¿Es responsabilidad de los trabajadores ese gasto o esos miles de millones? Pues no, evidentemente. Entonces yo creo que, claro, sopesamos, decimos, sí, qué drama humano, pero la realidad es aplastante también, sí. La realidad de las cifras, y ahí la responsabilidad, evidentemente, es de quien toma las decisiones y de quien legisla. Y esas decisiones las toman personas con nombre y apellido puestos en unas listas y que están en parlamentos autonómicos o nacional, en su caso. De hecho, permíteme que te corte, voy a dar un pequeño dato, que es que la deuda cuando llegó el Partido Popular, no es por criticar mucho al Partido Popular en Colombia, pues que en este caso el dato es palmario, son 32 millones de deuda cuando llega el Partido Popular y 1.100 que es la actual. Números que, como decías, que cantan por sí solos. Y desde luego la trampa que se pretende hacer ahora en el discurso desde la Generalitat, de el cierre es consecuencia de una sentencia de unos jueces insensibles con la conservación del trabajo, no solo me parece torpe, que me lo parecería viniendo de alguien que no tenga la formación jurídica suficiente, pero viniendo de quien viene, me parece de muy mala fe, de la misma mala fe que ha provocado la nulidad de ese ERE, y es que el motivo por el que el ERE ha sido declarado nulo es porque se ha hecho en fraude de ley, porque se ha hecho con mala fe, porque estaba preconstituido y porque ha sido una apariencia de un informe al que no han tenido acceso los trabajadores, en el que ha habido arbitrariedad. Es decir, no es una cuestión de forma que no se ha cumplido, sino de fondo, y es que el ERE al final es un procedimiento privilegiado para la empresa que le permite evitar ciertos derechos de los trabajadores con la finalidad de conservar la viabilidad de la empresa, pero considerando también la viabilidad de esas familias, de esas personas. Pues en este caso ni había esa consideración, ni existía un plan de recolocación de qué va a suceder con estas personas, de podríamos evitar tantos despidos, despedir menos, quizá ajustando salarios, reorganizando. Era mentira, no había esa situación y lo dice la sentencia. Ha sido un ERE chapucero y hecho de mala fe. De hecho, una información de Canal Nou decía que había dos motivos por los cuales se habían tirado el ERE. Mentira, eran 10 en realidad, y bastante duros en la sentencia, que no se comentan en la información de Canal Nou, que supongo que era de las últimas que se hizo con el antiguo régimen, por decirlo de algún modo, pero la verdad es que la sentencia del ERE, que anula el ERE, es un palo gordo a la dirección de Canal Nou, de Radio Televisión Valenciana. A mí lo que me parece una absoluta desvergüenza, en el sentido de lo que decía Javier, es, bueno, primero vamos a plantearnos si realmente nos hace falta una televisión autonómica en cada autonomía. O sea, ¿es eso necesario? Como servicio público de calidad nos valdría con una televisión nacional o con, yo sé, 2 o 3 televisiones autonómicas más. ¿Realmente es necesario eso? ¿Tener una autopista de peaje que pase por tu casa, tener una televisión autonómica, realmente eso es necesario? Y la otra que yo quería comentar es la desvergüenza absoluta del señor Fabra saliendo diciendo, bueno, ustedes tienen que elegir.
Es que quieren hospitales y educación y televisiones y todo no puede ser. Sí, no, es el debate falso de entre, mira, podemos hacer dos cosas, o pegarte un tiro en una pierna o pegarte un tiro en la sien. Eso es una desvergüenza absoluta. Yo sé, o sea, desde el punto de la comunicación política, realmente tú sales ahí a decir de que te has cargado la radio y televisión valenciana, es culpa tuya, todo el mundo lo sabe, porque no ha gobernado nadie más ahí prácticamente en todo este tiempo. ¿Qué vas a decir? No, oigan, miren, es que esto es una cosa de prioridades, entonces, claro, necesitamos ver, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Comer o vestirse? ¿No? Pues esto es lo mismo. No, pero además ese argumento o ese intento de tomar por bobos una vez más a los valencianos, que es, a los valencianos en este caso, con la costumbre que tienen nuestros dirigentes actualmente de tomarnos el pelo. Elija usted, televisión o hospitales y colegios. Pues Ciudad de las Artes, 1.300 millones de euros. La trama Gürtel metida allí y el señor Calatrava dando explicaciones en los juzgados. El Valencia Club de Fútbol, el Hércules y el Elche han recibido de la Generalitat Valenciana a través de las fundaciones 32 millones de euros. La Ciudad de la Luz, en Alicante, 300 millones de euros. La visita del Papa a la Fórmula 1 al aeropuerto de Castellón. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué queremos? ¿Queremos educación, sanidad? No, resulta que no había dinero para una televisión pública. Bueno, sobre si es necesario o no, yo creo que Vicente lo ha explicado bastante bien. Tenemos una televisión de proximidad, una televisión que promocione nuestros pueblos, que los promocione dentro de la propia comunidad autónoma, porque Madrid es un improvincial, ¿no? Entonces aquí con Telemadrid tenemos nuestro territorio es bastante más limitado, ¿no? Y aún así, a mí lo que me gustaba de Telemadrid era el periodismo de proximidad que se hacía, que me acercasen los pueblos, que me analizasen las cosas de mi región. Eso no me lo va a dar el Telediario Nacional porque no tiene tiempo. Claro. Ahora, se puede hacer una televisión más austera, reduciendo plantillas, con menos costes, más eficaz, mucho mejor imbricada en su relación con Televisión Española para pasarse servicios. Para eso están la Televisión Española, luego están las televisiones de la Forta, que son todas las televisiones autonómicas. ¿No puede haber una mejor imbricación para ahorrar recursos? Yo estoy convencido de que se puede. Ahora, la pregunta es si los valencianos, en este caso, y los demás habitantes de las autonomías con televisiones propias, van a seguir admitiendo que les cuenten el cuento de no, es que esto es una chapuza. Bueno, si es que la chapuza la ha organizado usted. Entonces, no desviamos la atención y pidamos explicaciones. Antes de darte voz, Javier, vamos a ir un momentito a las redes sociales, que yo creo que ya están ardiendo un poquito. Sí, la verdad que sí, que están ardiendo. Nos comenta Roma Criado, dice, una televisión pública no es un aparato de propaganda, que es lo que ha dicho Ángel Calleja, y deben de luchar por conseguir autogestión, y esta es la línea que más o menos están siguiendo nuestros tuiteros. Dicen que en otra época también se comía, en referencia a lo que ha dicho Sara, y se montaban huelgas, eso se llama conciencia social. Josele-P dice, la parte de culpa de la ciudadanía por no exigir una tele pública de verdad, no hay que olvidarla tampoco. También dice Patri Orrillo, acaba de comentar, no estoy de acuerdo con Sara con quitar la responsabilidad de los trabajadores. Los periodistas tienen una función básica y bueno, en general vamos por esa línea, ¿no? Está el tema bastante animado, ¿verdad? En las redes. Gracias, Lourdes. ¿Qué le tienes que...? Perdona, antes de darte voz a ti, Javier, perdona. Bueno, posiblemente no sea una cuestión de blanco o negro, es decir, televisión autonómica sí o televisión autonómica no. Pero al margen de eso, creo que a partir de ahora nos vamos a divertir mucho, lamentablemente, porque lo que ahora sucedido es que, como decía muy bien Vicente, es que una administración incumple una sentencia, o sea, es gravísimo. Hay una sentencia que dice, readmite a estos trabajadores. Si cualquier empresario le condenan por un despido nulo y al día siguiente de la sentencia dice, cierro la empresa, chapo, y me voy, que aquí no le readmito y no cobra nadie, sabe muy bien lo que pasa. Pues ahora ese proceso debería abrirse en la Televisión Autonómica de Valencia, debería examinarse la culpabilidad de esa mala gestión, de ese cierre, como en cualquier concurso de acreedores donde se examina si ha sido algo fortuito o culpable, porque no es lo mismo que haya habido una situación imprevisible, bueno, que haya venido mal la cosa y lamentablemente no han entrado ingresos publicitarios, bueno, se ha ido la cosa y no es viable. Pero es que posiblemente en este caso no es así. Y debería haber ahora un control judicial y examinar muy bien cómo ha sido la gestión que ha llevado a esta situación, no solo de cierre, sino de cierre e incumplimiento de una sentencia, porque cualquier trabajador que condena a la empresa a readmitirle, no solo debe pagar los salarios hasta el día de la sentencia, los llamados salarios de tramitación, sino que además, si no se le readmite, se condena a la empresa en lo que se llama incidente de no readmisión a indemnizar adicionalmente a esos salarios, con la indemnización máxima legal.
Bueno, pues quiero pensar, aunque creo que me equivoco, que la intención no es que estos 1000 y pico trabajadores acaben en Fogasa cobrando solo una fracción de lo que por ley y en cumplimiento de la sentencia les corresponde. Veremos lo que sucede finalmente y ojalá haya un control judicial y empecemos a conocer más de lo que ha sido esa gestión y empecemos a saber más de dónde ha ido esos 200 millones de gastos anuales, de los cuales solamente 70 eran personal. Yo quería contestarle a Patri. Me voy a contestar a Patri, un besito desde aquí que me han dicho que estás malita. Yo no quiero eximir de responsabilidades a los periodistas. Yo creo que el servicio público es uno de los pilares fundamentales del periodismo en este país y en cualquier país civilizado. Lo que digo es que les entiendo, o sea, que yo entiendo cómo llegas a esa situación. Y leyendo el texto este de Yolanda Mármol, voy a leer nada más un párrafo y el final, porque es que me parece esclarecedor. Dice: recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana en su perfil bueno, y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana para ser ministro. También recuerdo la bronca y los gritos que me dedicaron cuando en ese vídeo de retrospectiva Zaplana aparecía en una imagen con la tránsfuga que le había permitido hacerse con la alcaldía de Benidorm. Recuerdo poco después cuando de ser elegido pasó a ser el innombrable. Y termina: y fueron tantas, que un día empiezas a sentir vergüenza de trabajar para ellos. Ahora se termina, injustamente, pero lo ganaron a pulso. Es que al final ahí es donde está el drama, ¿no? O sea, encima de que estás haciendo algo que no te gusta, algo sobre lo que levantas la voz, porque ella en un momento determinado dice eso, ¿no? Los gritos que me dedicaron cuando metí una imagen que no les gustó, ni siquiera que dije algo que no les gustara. Cuando luchas contra eso y al final todo termina igual, ¿cómo se te queda el cuerpo, no? ¿Qué haces entonces? Mira, yo conozco eso muy de cerca el caso de Telemadrid, porque además tengo muchos compañeros y muchos conocidos allí, y yo no le deseo lo que le pasa a él ni lo que le pasa al resto de compañeros de televisiones autonómicas que van a trabajar y cuando salen con su micrófono a la calle, puede que si os habéis encontrado con unos compañeros de Telemadrid trabajando en la calle, cámara y redactor, seguro que lo habéis visto, a la gente insultándoles. Sí. Porque la gente que no está de acuerdo con la línea editorial que llevan esta televisión autonómica, le dice: sois unos manipuladores, fuera de aquí. Entonces, que yo eso no se lo deseo a nadie. Luego hay trabajadores que lo aguantan, hay compañeros de Telemadrid que desde el momento uno en el que Esperanza Aguirre empezó a meter la mano en la televisión, en la radiotelevisión, dejaban de firmar sus piezas. Y en la radio pedían: a mí no me atribuyáis esta pieza. Yo no quiero volver a figurar aquí hasta que no me dejen hacer mi trabajo libremente. Luego estaban los que sí tragaban y los que llegaban muy a gala, es decir, que ellos trabajaban en Telemadrid y que su trabajo era fantástico. Entonces, bueno, por eso te digo que la responsabilidad no se la vamos a echar en ningún caso a los trabajadores. Su cuota, como bien dices, tienen y hay cosas que se pueden entender. Yo no los eximo, o sea, yo sé que hay cosas que se pueden hacer y que todos hemos hecho cosas y que todos hemos levantado la voz y que todos tenemos por qué hacerlo y por qué luchar por las cosas que creemos. Digo que les entiendo, o sea, que es distinto entender que eximir. Sí, sí. También es verdad que la calidad de las piezas o de la televisión que se hacía en televisión, Radio Televisión Valenciana, la audiencia lo decía, o sea, no es que lo diga yo, o sea, la audiencia decía que no era muy buena, porque lo veían un 4%, cuando años anteriores tenía unas notas bastante más altas. Telemadrid, de hecho, a pesar de que tampoco tiene una grandísima programación, sí que tienen programas interesantes y tienen una cierta audiencia. TV3 es líder de audiencia en Cataluña, no por el independentismo, sino porque lleva años siendo líder de audiencia, porque hace buena programación, buenos programas. De hecho, recuerdo varios, hay uno, por ejemplo, ¿cómo se llama ese programa? No me acuerdo. Bueno, pues hay un programa de TV3 que se dedica, un humorista se dedica a visitar un pueblo, a conocer a la gente del pueblo y luego hace un monólogo sobre la gente del pueblo. Básicamente es conocer un pueblo pequeño. Y esto en muchas televisiones autonómicas no se ha visto nunca, o casi nunca se ve. Yo desde luego en Castilla y León Televisión eso no lo he visto en la vida, lo puedo asegurar. No, aparte que ese tipo de programas es un método de fidelización magnífico. Claro. Sí. Pero es que si mi pueblo va a salir en la tele, y va a ver ahí a mis vecinos, pero sea una población de 180.000, de 20 o de 10.000 habitantes, entonces estás promoviendo, eso es a lo que me refería cuando hablaba de tener una televisión autonómica ajustada a las capacidades presupuestarias
y a lo que quieres hacer, que es hacer difusión propia, y eso no significa hacer ni una programación casposa, ni una programación barata, ni de mala calidad. Y nos estamos olvidando de dónde está el kit de la cuestión de las autonómicas. O sea, al final, ¿para qué sirven? Una autonómica debería de servir para eso que tú estás contando. Claro. Pero en realidad, ¿para qué sirven? Sirven como voceros. Eso es. Y entonces, cuanto más de proximidad, más control sobre el ente, y cuanto más control sobre el ente, mejor la manipulo. No, eso no es así. O no debería de ser así. Es por eso por lo que deberíamos de luchar los ciudadanos. Y ahí sí tenemos toda la parte de culpa. Es decir, oigan, ustedes, ¿qué carajo están haciendo con lo que yo estoy pagando? Por Dios. O sea... Del mismo modo que los trabajadores no son responsables de la gestión, sí que creo que es cierto que, y no soy nadie para dar lecciones de periodismo a periodistas, pero sí que creo que habría sido deseable, y lo es en otras televisiones autonómicas, que los periodistas, en defensa de su propia profesión, hagan periodismo, y no otra cosa que en ocasiones hacen y que creo que no es periodismo, que es algo que puede hacer alguien que no es periodista. Claro. Entonces, si una televisión autonómica hace periodismo, seguramente haga un buen trabajo. El problema es que en ocasiones han hecho propaganda. Es que lo que hacen es comunicación gubernamental, pero es que las televisiones autonómicas no están para eso, están para otra cosa. Están efectivamente para informar, para entretener, para otro tipo de cosas. O sea, tú no puedes estar en un lado y en el otro. Estar en cualquiera de los dos lados está bien. O sea, si tu trabajo es promocionar al gobierno de la Comunidad de Madrid, estupendo, tú harás tu trabajo y serás estupendo haciendo tu trabajo. Pero lo que no puedes hacer es promocionarlo desde el otro lado, desde el lado del periodismo. Eso es lo que no se puede hacer. Además es que te va a pasar lo que le pasaba a Radio Televisión Valenciana, que lo veían 4 gatos. Sí, no, la audiencia está ahí. La de Televisión Valenciana, antes comentabas, era de un 20%, su pico más alto. La de Telemadrid llegó a estar, creo que más o menos igual, incluso un poquito por encima. Y la de Radio Televisión Valenciana está en el 4%, y la de Telemadrid está hoy unos cuantos años de... vamos a tener que... La gestión en Telemadrid es que además es tan fácil, porque me tocó escribir un análisis y fue bastante... intentar hacerlo lo más completo posible. Y es como antes de Aguirre y después de Aguirre. Sí. Entonces, pues antes de Aguirre, la televisión... Telemadrid era una autonómica de referencia. Los propios trabajadores te lo cuentan. Era la autonómica de referencia de la Forta. Aparte de buenos informativos, buenas películas, algunas series, espacios de proximidad, que era de lo que estábamos hablando. Eso antes de Aguirre. Después de Aguirre, 260 millones de euros de deuda, 800 trabajadores a la calle, un 4,8% de esa. Entonces, si la manipulación está al orden del día. No quiero que nos digan que no hablamos de la televisión andaluza, que también lo hace, y de las televisiones que han estado dirigidas o que han trabajado, los periodistas que han trabajado bajo gobiernos socialistas. La manipulación ha sido exactamente la misma. Yo cuando hablo de autonómicas no estoy hablando de Telemadrid, de Radio Televisión Valenciana ni de Castilla y León Televisión. Estoy hablando de todas las autonómicas, porque pasa lo mismo, cuanto más proximidad tiene el gobierno de turno, más las manipulan. Oigan, no. Deje que ese ente se desarrolle libremente, que no está ahí para rendirle a usted pleitesía. Pasa es que desde el otro lado, claro, es muy fácil echar mano porque es un vocero estupendo, claro, hasta que te cargas la audiencia y la ve el 4% que ya está convencido, los chico. Talibanes, básicamente. También es claro. verdad que decíamos, sí, en todas las televisiones hay manipulación, desde luego, pero hay grados. No futem. No es la misma la manipulación que podía haber en Telemadrid, o bueno, últimamente dicen que ha bajado un poco, pero vamos, o en Telemadrid. No debe ser la Telemadrid que yo veo. Por lo que he contado a gente que conozco dentro, pero bueno, es igual, o sea, es lo mismo. A lo que voy es, coño, a lo que tú digas, igual, pero Televisión Valenciana, Telemadrid, igual Canal Sur seguramente también por el lado socialista. La televisión extremeña hasta que cambió y entró Monago. Exacto, claro. Pues, pero hay niveles entre la capacidad de nivelidad y otros con comunidades autónomas. También es verdad lo que decía Sara antes, ¿son necesarias 25 televisiones autonómicas o 17 o las que sean? Y, pues probablemente no. Probablemente se hayan hecho televisiones, a menos algunas se han hecho relativamente recientemente en pequeñas comunidades autónomas que quizá no lo necesitaban. Yo no sé si La Rioja tiene su propia televisión autonómica, pero sería digna de ver. O sea, pues que para quiero decir, o sea, yo hablo, por ejemplo, de mi comunidad. Castilla y León es una comunidad relativamente, bueno, es la más grande digamos en tamaño, pero tiene una población relativamente limitada. Sí.
yo creo que he puesto Radio Televisión Castilla y León 2 veces en mi vida y porque a mi abuelo le gusta ver los pueblos de la provincia. Claro. Pero para esto mira televisiones locales de Claro. algunos pueblos, como algunas hay también. Claro, entonces yo llegué a conocer el caso de un municipio, además castellano-leonés, que estaban pensando en implantar su propia televisión. En un municipio, encargaron un estudio a ver cómo podían hacer la tele. Tú dices, pero nos hemos vuelto todos idiotas. No, pero a mí no me parece mal, siempre que sea sostenible y que tengas la capacidad para ¿pero hacerlo. qué vas a contar en la tele de un municipio de 5.000 habitantes? Que estamos hablando de municipio. A ver, yo como periodista estoy convencido de que se puede hacer en un municipio de 5.000 Leganés, habitantes. que el municipio de Leganés tiene la misma población, yo que sé, que Salamanca capital. Que estamos hablando de pueblos de 5.000 habitantes y ya son pueblos grandes. O sea, que en mi comunidad hay pueblos de 150 personas. O sea, no, en esos no vas a ver televisión, lo puedes estar segura. No, pero en estos, pero que no era un pueblo grande, era un pueblo de tamaño medio, era un pueblo de eso, de 5 o 10.000 habitantes. Y tú dices, nos hemos vuelto todos idiotas. No, a mí si me dejan montar una televisión autonómica, una televisión local en ese municipio de 10.000 habitantes. ¿Pero qué vas a contar? No se puede. Yo como periodista te garantizo que se puede. Sí, se puede. Javier, ¿qué querías decir? Claro, realmente lo que demuestra el cierre de Radio Televisión Valenciana es que es necesario cambiar ya el chip. Venimos de una época amplia en la que gestionar lo público era fácil porque era gestionar un presupuesto que había que gastarlo. Es decir, hay X miles de millones, se divide por partidas y luego a todos los niveles, ya sea los consejeros en su consejería o en un ayuntamiento, cada concejal su presupuesto, tenía que gastarlo, sí o sí. Pues hemos pasado de gestionar un gasto a ahora hay que gestionar algo limitado, ya no hay esa abundancia limitada de dinero que antes permitía todo. Habría que hablar con matices, ¿no? Porque efectivamente mucho de eso se está pagando ahora y era deuda, pero ya no vale todo para gestionar lo público, ¿no? Y lamentablemente la prioridad del político que es elegido es cómo soy reelegido. Es decir, esa es su prioridad lamentablemente y las herramientas que tiene a su alcance, la mayoría no son suyas ni de su partido, son de todos. Es que el problema es ese, mucha gente, muchos presidentes autonómicos creo que esas televisiones eran suyas, entonces en eso estamos. Señores, son -4, habría que cambiar de tema, vamos a por el segundo, que es el tema de los Erasmus. Creíamos que pasaríamos una semana sin informar sobre BERT, pero tachán, cuando menos te lo esperas, BERT decide quitar las becas a los Erasmus de este año, los que ya están fuera de nuestro país. Como ya hemos conocido, la maniobra le ha salido rana y ha tenido que retroceder tras las críticas de la Unión Europea, de 2 comunidades autónomas del PP, de toda la comunidad educativa y de hecho ha sido el propio gobierno quien le ha obligado a tirar atrás su medida y garantizar las becas Erasmus a los estudiantes de este año, en lo que podría calificarse como una nueva metida de pata, iba a decir cagada, pero bueno, una nueva metida de pata de nuestro ministro de Educación. En fin, tertulianos, ¿cómo valoráis este nuevo numerito de BERT, el payasete BERT, o como queráis llamarle, el ministro de Educación? De hecho, el otro día un compañero de Ion Radio, Fran Arche, decía, de hecho, este hombre es ministro de todo lo que no es, que es educación, cultura, y solo falta de vergüenza, porque tampoco tiene. Entonces... Y no sabemos hacer deporte también. Exacto. No hace pinta de hacer mucho deporte. No. Sara, ¿cómo lo ves? Yo, que he sido becaria Erasmus, que me he ido a otro país, que sé cuál es lo que se pretende con estas becas,
realmente tener que escuchar al ministro Wert el otro día en comparecencia y decir, no, perdón, no fue él, fue la número 2, sí, su número 2, diciendo, bueno, es que la gente al final, no sé cómo lo dijo, es que la gente al final no se va a estudiar. Digo, pero esta señora ¿de dónde se ha caído? El otro diciendo que vamos a quitar becas para aumentar la igualdad, es que vamos a dar más al que menos tiene, y tú dices, pero capullos, o sea, estáis quitando becas generales y todavía me queréis hacer comulgar con ruedas de molino. Bueno, yo me encendí tantísimo cuando escuché la noticia, porque es que además esta señora luego diciendo, porque es que las ha metido, pero hasta aquí, las patas, es una cosa... La señora luego está diciendo, no, es que 100 euros al mes, es que no son relevantes. Oiga, mire señora, 100 euros al mes no serán relevantes para usted en su nivel de renta, pero yo recuerdo cuando me iba de Erasmus que yo con 100 euros al mes comía. Sí. Yo con 100 euros al mes comía. Entonces, no me diga usted a mí que 100 euros al mes no son relevantes, porque me dan ganas de apedrearla. Yo entiendo que al ministro Wert y a la señora Gomendio no les parejan nada 100 euros, porque a ellos les recoge el coche oficial en la puerta de su casa por la mañana y le deja por la noche, por la tarde-noche, en la puerta de su casa otra vez. Entonces es de entender que los 100 euros no le parejan de nada. Decía Rica que eso, que si otra semana más ibais a hablar aquí en la Plaza en Llamas del ministro Wert, ya me das cuenta, es que sí. Es que lo suyo es esto, el capítulo de las Erasmus es el último conflicto del sainete en el que ha convertido su mandato al frente del Ministerio de Educación. También me gustaría saber, la señora Gomendio, de dónde se saca que la gente va a emborracharse y a pasárselo bien. Que yo, si yo me hubiera ido de Erasmus, habría hecho lo mismo, lo habría ido probablemente a emborracharme y a pasármelo bien. Ahora bien, cuando viene la Comisión Europea y te dice, oiga, ¿qué está usted haciendo con las becas? ¿Le está aplicando un recorte a los estudiantes ahora? Pero si las becas funcionan magníficamente bien. Os voy a leer una frase. Teresa Neira, gerente de proyectos en el área de búsqueda y selección de personal de Prop Consultores, una firma que trabaja para Telefónica, Coca-Cola o Philips. Y esta señora, que no es ninguna inexperta, dice, una beca Erasmus se valora más en muchas ocasiones que un máster. Sí. Entonces, si las becas Erasmus no importan, si no pasa nada porque recorten, si por qué no vamos a pedirle un esfuerzo más a las familias, pues hombre, es como para pensárselo. Entonces, bueno, el sainete Wert continúa hasta que Mariano Rajoy se decida a ponerle algún límite, que de momento parece que no lo tiene. Javier. Lamentablemente, al final, casi reímos las gracias o lo tratamos en tono jocoso, como otra metida de pata, pero es grave. O sea, es grave que se hace el intento, aunque luego se recula, y nos quedamos con la parte anecdótica, pero se hace el intento de vulnerar acuerdos que hay firmados a nivel europeo y que permiten que existan las becas Erasmus, como otros tantos que se están vulnerando. Y tienen que venir efectivamente de Europa a dar al gobierno toques de atención que no son propios de un país que pretenda tener, bueno, una cierta calidad de seguridad jurídica, democrática, etcétera. Es que ya son unos cuantos además. Y ya por no hablar de la incoherencia que supone el doble discurso de, por una parte, hablar que se está haciendo una transformación de la economía, una reforma laboral que va tendente a transformar realmente y llevarnos a otro modelo económico. Bueno, pues si así fuera, haríamos todo lo posible porque los jóvenes estén mejor formados, las becas haremos una buena contribución, que se hablen idiomas y que el trabajo, el empleo que se cree, sea un empleo cada vez más técnico, más cualificado, y no pues que esos jóvenes, en lugar de hacer un Erasmus, pues a lo mejor prefieren que estén poniendo copas en la playa. Pues lamentablemente funciona si se hace bien. De hecho, las comunidades autónomas que menos empleo han destruido desde 2007 y hasta ahora son aquellas donde el porcentaje de empleados cualificados es mayor. Esto es País Vasco, Navarra, frente a aquellas como Castilla-La Mancha, donde el porcentaje de trabajadores en empleos poco cualificados es mayor. Es decir, fomentar formación y fomentar el empleo de calidad y bien formado protege contra la destrucción de empleo y además fomenta unos mejores ingresos y realmente otro modelo económico. Entonces es incoherente este tipo de medidas, que es un ejemplo más con lo que se plantea como discurso general de nuevo modelo económico. Que además son tan útiles... Perdona que te corte, que quiero ir a las redes sociales, que las tenemos un poco abandonadas y antes han ardido bastante. Y creo que algún tuit anterior podíamos incluso rescatar, ¿verdad? Sí, de momento sobre los Erasmus no hay interacciones, pero sí que hay hay algún tuit sobre el tema anterior. Noqueo decía, no os olvidéis de RTVV como herramienta vehicular
de la lengua valenciana incluida en el estatut. Decía también Arti, está bien que denuncien todo lo ocurrido y yo les apoyo, lo único que critico es la tardanza, el miedo vence. Y también decía Josele, un tuit ingenioso, decía, desde que tienen el TDT Party, al PP ya le sobran las autonómicas. Qué curioso, ¿verdad? No. Y eso que la de Party también se está hundiendo, por falta de audiencia, precisamente. Pero bueno, decía Javier que nos lo tomamos a risa. Sí. Mira, a mí es que es el recurso que me queda, ¿eh? Porque es que es eso, o deprimirme desde primera hora de la mañana. Yo es que cuando me levanto por la mañana y el trending topic que veo en Twitter es Erasmus RIP, digo, ay, puede ser verdad, ¿qué ha pasado? Y cuando leo la noticia digo, bueno, es que a mí me dan ganas de llorar. O sea, yo que he vivido la experiencia, yo que sé lo que es, que sé lo que cuesta, porque para nada es barato, o sea, la cantidad que te dan es verdad que no te llega para vivir, o sea, que o te ayudan tus padres o te lo pagas tú o no te vas, o sea, es así. Pero no es solo la cantidad, es en sí la posibilidad y la facilidad operativa. Perdóname, Javier, es que a eso iba, o sea, a eso iba. Yo escuchaba el otro día decir, es esto de que quieres un tiro en la sien o un tiro en el pie. Me decía la gente, bueno, es que es normal que quiten estas becas, porque si están quitando las generales, oye, que la gente por lo menos estudie, que no se vaya por ahí de borrachera. Y yo decía, bueno, no me puedo creer que este discurso verdaderamente haya calado. No, o a gastárselo para ponerse pecho, ¿no? Como decía como la otra. También. Sí, digo, vamos a ver, es que al final una beca Erasmus no se restringe a lo que tú aprendes en la facultad. O sea, lo que tú aprendes en la facultad está muy bien, pero precisamente la finalidad de la beca Erasmus es lo que tú aprendes fuera de la facultad, y no estoy hablando de idiomas, estoy hablando de conocer gente, de conocer culturas, de viajar, de experiencias a un nivel que tú no hubieses podido alcanzar si no te hubiesen dado una de esas becas, ¿no? Cualquiera que haya disfrutado de un Erasmus sabe que lo de menos es lo que aprendes. Lo que menos aporta, de todo lo que se aporta, es lo académico en realidad. Sí, o sea, al final sí, conoces otros sistemas académicos, ves otras posibilidades, no, o sea, al final ni siquiera es el idioma, es la adecuación de ciudadano del mundo que eres capaz de retener una vez que has vivido una experiencia como esa, además con gente que la está viviendo contigo de la misma manera. O sea, a mí me parecen fundamentales, creo que deberían de ser obligatorias, e incluso me atrevería a que no tendrían por qué estar restringidas a la universidad. Ganaríamos mucho si los últimos años de instituto mandáramos a los chicos fuera y se dieran cuenta de que no es verdad eso de que en España como en España no se come en ningún sitio, que España es lo mejor del mundo y que... Bueno, vamos a abrir un poco la mente. Si ya no nos llega ni para eso, yo me voy de este país. Mira, no hay alumno de periodismo con el que yo haya hablado al que no le haya dicho, si puedes, cógete un añito de Erasmus, que te va a venir fenomenalmente. Porque en nuestra profesión, o por lo menos las generaciones más jóvenes, lo que nos viene, lo que más falta nos hace es abrir la mente, descubrir otras formas, aprender a relacionarte, y eso es una experiencia que el Erasmus te lo da. Yo además no tuve la fortuna de poder hacerlo, en su día me equivoqué al elegirlo y es una cosa de la que me arrepiento mucho. Pero es que además las becas Erasmus, como decía Javier, son tan importantes, pero es que además son baratas. Es que el presupuesto de 2011 eran 62 millones de euros y es que el de 2013 son 16 millones de euros. ¿Por qué? Porque la beca Erasmus no la paga solo el ministro de Educación, o sea que está recordando 16 millones, son aproximadamente 133 euros que pone la Comunidad Europea. Voy a hacer un inciso y por ponerlo en contexto la cifra. Aproximadamente, con el presupuesto de un año de todas las becas Erasmus de España, con un año de gastos de la radiotelevisión valenciana se pagan 4 años de becas Erasmus a todos los estudiantes españoles. Mira, es fácil ponerlo en contexto. A todos, A todos. Sí. No, y si lo medimos en sueldos de altos cargos del Ministerio de Educación, yo creo que llegaríamos muy rápidamente a 16 millones de euros. Yo te digo, a mí la beca, yo me fui hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero a mí la beca, no hace demasiados, a mí la beca me llegaba exactamente para pagarme el piso. No, pues si te lo decía, las becas se compone de 133 euros de la Comisión Europea, más lo que dan las comunidades autónomas, que depende de la cuantía, ¿no? Pueden ser 100, 200, 300 euros. Madrid, por cierto, lo ha suprimido y ya no da ya no paga su parte de las becas Erasmus, más
lo que paga el ministerio, que está entre los 100 y los 200 euros, con lo cual, lo que tú dices, para pagarte el piso y no solo. Sí, o sea, a mí me la llegaba para pagar el alojamiento. Ese es el gran coste de las Erasmus. Y la gente que va de Erasmus, además, los que han venido de familias con menos recursos, ¿qué han hecho? Porque yo tengo compañeros que lo han hecho, es irse allí, aparte de estudiar, sacarse sus asignaturas, irse de fiesta, que se van, como yo haría todo el mundo, y conocer gente. Aparte, estaba 4 horas trabajando en una tienda para poder aprender el idioma y para poder sacarse un extra con el que mantenerse. Es que ya me parece el colmo, ya no solo en este ámbito, que se tenga que entrar a opinar y a intervenir en la vida de lo que hace un estudiante en su tiempo libre. Aparte que si la señora Gómez tiene una estadística de cuántos estudiantes de Erasmus se van de fiesta o dilapidan el dinero en borracheras, estaría estupendo que la presentase, por lo menos para tener algún argumento. En todo caso, siempre me he preguntado, tanto en el caso de Radio Televisión Valenciana, como el tema de las becas Erasmus, como el tema de cualquier cosa que recorten, ¿ese dinero dónde va? Y nadie me lo sabe decir. Es curioso. No, es muy fácil. En la Constitución se reformó un artículo que dice que todo va para pagar a los bancos alemanes. A los bancos alemanes. Ya lo tenemos claro. Lamentablemente. Vamos a ir a la hoguera y luego pregunto a Lourdes cómo va las redes. Pero antes, sí, como decía, vamos a ir a la hoguera. Ya lo sabéis, esta sección sirve ni más ni menos que para tirar a 3 candidatos a la hoguera. Cada uno de los 3 tertulianos cogerán a uno de ellos. Y si hay empate, como dice aquí la señorita Sara San, aquí presente hoy, yo como soy el señor director, pues yo desempato. Estos son los candidatos de esta semana a caer a la hoguera. Y son ni más ni menos que el ministro Wert, por intentar recortar el dinero de los Erasmus, Alberto Fabra, de la Comunidad Valenciana, por cerrar Radio Televisión Valenciana, y los dirigentes de la CAM, que han sido detenidos por irregularidades durante la gestión de esta caja alicantina. Hoy un pleno de la valenciano a la hoguera, sí, porque si no recuerdo mal, el señor Wert es valenciano, ¿verdad? En todo caso, tenéis que escoger a cada uno de vosotros a uno de ellos. Y como decía, si hay empate, desempato yo. Javier, ¿a qué vas a tirar a la hoguera? Bueno, yo me quedaría hoy con Bert. Lamentablemente es reincidente. La verdad que y eso lo agrava. Ángel, ¿a quién vas a tirar tú? Pues al ministro Wert también, porque hay una cosa que no hemos comentado, y es que ha pretendido hacer el recorte de las becas no solo de manera retroactiva, sino sin que nadie se enterase. Que si lo recordáis, el tema de las becas se supo porque los propios estudiantes, hubo alguien que se leyó el BOE y dijo, ¿a dónde va este señor? Y empezó a moverlo, si no, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Así que el ministro Wert. Sara. A mí solo me hubieses hecho dudar si en la terna hubiese estado Gallardón, y como no está, claramente Wert. Pues hoy, señores, una semana más, porque ya van unas cuantas. Tengo que hacer un recuento de cuántas veces ha caído Wert a la hoguera, o como mínimo cuántas veces ha sido candidato, porque os aseguro que he buscado fotos de Wert, si no unas 15 veces este año, no le hemos hecho ninguna, que es este año completo de la Plaza en Llamas. Una semana más, el ministro Wert a la hoguera. ¡A la hoguera! Aquí la presenté Lourdes Jiménez, que en su día en Agorasol grabamos con Fossi y otra gente esta cuña tan divertida. Lourdes, una última ronda de tweets, por favor. Pues te cuento ya las últimas sobre el Erasmus. Dice Ricardo Pérez, quitando el Erasmus evitan que salgamos fuera y al volver comparemos y les pongamos colgando de un burro. También Ricardo Pérez dice, suprimir el Erasmus va en la misma dirección de limitar el acceso a la educación superior del gobierno. Y Arti dice, ojo, Wert no da puntadas sin hilo, quita becas, protestamos, rectifica, criticamos, actuación, pero el año que viene las vuelve a quitar. Eso es lo que iba a decir yo antes también, y se me ha olvidado, que esto es un primer paso para que el año que viene no haya estas becas. En fin, es hora de despedirse porque ya son las 10 de la noche. Adiós, Ángel Calleja. Ángel Calleja en Twitter. Muchas gracias por haber venido, como siempre. Aún no eres clásico, pero vas a serlo. Me lo huelo. Bueno, me lo vuelo. Espero, ¿me regaléis la taza entonces? Sí, por supuesto. Vale. Ella ya la tiene, Sara Sánchez. Pero bueno, esto es privilegio. Javier Flores, Javier Flores, _, en Twitter.
Muchas gracias por haber venido. Gracias por la más. invitación. Un placer tenerte aquí. Él sí que es clásico. Voy a explicarlo, no hoy, sino otro día. Voy a explicar cómo uno llega a ser clásico de la Plaza en Llamas. Sara Sánchez, Sarasan H en Twitter. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme, sabes que me encanta. Un placer, ya lo sabes. Un placer siempre. Y también Lourdes Jiménez, Lules Jiménez en Twitter. Muchas gracias por haber venido esta semana a Plaza en Llamas. Muchas gracias, más veces. Todas las que quieras. Y además, también muchísimas gracias a nuestro coordinador de plató, que como cada semana es David Páramo. Gracias también a nuestros técnicos de Canal 33. Ahora sí nos marchamos. Recordad, no importa si sois de Canal Nou, de TV3, de Telemadrid o de Canal Sur. Lo importante, ya lo sabéis, es que no seáis sectarios y que arda la plaza. Hasta la semana que viene aquí en Canal 33, en colaboración con Ion Radio.